Dicen que los sueños son recuerdos de vidas pasadas o de realidades alternas a las cuales estamos conectados, y este relato es uno de ellos. Recuerdo que era un día como cualquier otro y salíamos con mi madre al patio de mi casa, y cuando estábamos allí pude identificar que mi tía se encontraba en la lavandería y también mis abuelos estaban en la cocina de la casa. Al instante me percaté de que era un día soleado, particularmente calmado. Era como uno de esos días en los que a uno le apetece hacer sus pasatiempos favoritos. Sin embargo, el día se pondría algo extraño. Un instante después, miro en el cielo que están dos nubes extrañas. Realmente eran como dos remolinos. Literalmente era como ver un huracán desde la parte posterior. Esa imagen de esa espiral en hélice que gira constantemente en sentido antihorario. Las dos nubes estaban girando cada vez más rápido. En tono de broma le digo a mi madre que podría abrirse un portal y que seres de otras dimensiones podrían llegar a la nuestra. A lo que mi madre responde que son tonterías, y en tono sarcástico me dice que deje de ver tanta televisión. De todas formas, el acontecimiento era algo extraordinario. Una sensación de escalofrío invade todo mi cuerpo. Y no pasaron más de 3 segundos de lo que tuvimos esa conversación cuando aparecieron dos remolinos más, y luego otro, y luego otro. El siguiente remolino ya no lo vimos de forma frontal, sino que apareció de costado y era como un embudo que se iba extendiendo hacia la parte de atrás. Era como ver un remolino formarse en el agua cuando quitamos el tapón de la bañera. En ese momento la angustia y la desesperación se apoderó de los dos. Recuerdo que un segundo después, literalmente se abrieron esos portales y empezaron a salir unas naves. Volaban de forma errática. Eran como platillos voladores no convencionales. No era el típico platillo volador que hemos visto. Más bien eran como unos bloques de oro, pero en color metálico. Más o menos esa forma tenían estas naves. Entonces empezaron a salir de todos aquellos portales y empezaron a cubrir el espacio aéreo. Rápidamente intenté sacar mi teléfono celular para poder grabar. Sabía que era un acontecimiento que nunca más se iba a volver a repetir en la historia, si es que había historia después de esto. En esa desesperación se me tornaba muy difícil abrir las configuraciones de mi cámara para poder obtener las mejores imágenes. Recuerdo que mis manos se aturdían. No sé si era miedo, angustia, emoción o no sé qué, pero esa sensación extraña que te permite controlar bien tu cuerpo cuando estás frente a algo que desconoces y que ves por primera vez. Cuando por fin conseguí desbloquear mi teléfono, directamente se abrió la plataforma de TikTok, en la cual muchas personas estaban transmitiendo en vivo el mismo acontecimiento. Entonces mi madre reacciona y salimos corriendo en dirección a la cocina. Teníamos que alertar a nuestros abuelos de aquello que estaba sucediendo. Sin embargo, mi madre iba adelante, mientras que yo aún intentaba abrir mi cámara para poder grabar. Sin embargo, ella entró a la cocina y salió enseguida, gritando que no había nadie. No sé qué pudo haber pasado, así que
En medio de la desesperación, corrimos hacia la lavandería, incorporamos a mi tía y corrimos por detrás de la casa. En ese momento le manifesté a mi tía que debía correr hacia la parte inferior del terreno donde había una tubería grande en la cual podía esconderse. Y cuando estábamos teniendo esa plática, de pronto las naves empezaron a bajar y a volar en forma circundante. Realmente se veían como un panal de abejas, ya que la forma de volar era muy extraña. Ninguna cosa que haya sido construida por el hombre tendría la capacidad de hacer esos movimientos. Iban de izquierda a derecha a una velocidad vertiginosa. Cuando empezaron a moverse en formas circulares y luego empezaron a descender, el miedo nos invadía. Así que corrimos por tras de la casa hasta llegar a un huerto que existe en la parte posterior y tratamos de ocultarnos ahí. Y en ese momento las naves se alejaron en formación en dirección al este. Así que decidimos lanzarnos por detrás de unas plantas de maíz para que no nos vieran a su paso. Sin embargo, cuando las vi perderse a lo lejos, dos de ellas regresaron. Venían en dirección a nuestra posición. Creí que era el fin. Sentía que mi corazón se iba a salir. Así que intenté que mi madre se ocultara detrás de unos matorrales más espesos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Aquellas naves ya nos habían visto cuando se acercaron, y lógicamente una de ellas cambió de forma y tenía la forma de una paloma que volaba con las alas cerradas. De hecho, estaba levitando, porque a la distancia que la vi pude observar claramente que no tenía ni alas, tampoco tenía hélices o propulsores que pudieran mantenerla a flote. Solamente estaba ahí, levitando, y venía muy suavemente dirigiéndose hacia mí. Pude observar que en la parte superior tenía una especie de bombilla roja o un foco rojo. Así que pasó por sobre mi cabeza y solo pude escuchar un zumbido que me imagino era la fuente de energía que la mantenía volando. Luego se acercó donde mi madre y extendió una luz roja como un rayo láser. Parecía que estaba escaneando la parte superior desde la cabeza hasta la mitad de la columna vertebral. Luego de pasar aquella luz unas 3 veces, esta nave simplemente dio la vuelta y se alejó. En ese momento decidimos regresar a casa y nos incorporamos con mi tía, y no sabíamos qué había pasado con nuestros abuelos, así que muchas preguntas surgieron, y entonces tomamos la decisión de reunirnos con personas del barrio para encontrar alguna solución para protegernos, ya que hasta el momento no habíamos visto signos de violencia por parte de aquellas naves. No estábamos seguros aún si era una invasión hostil.